Gloria al Señor. Qué gusto verles. Si no está bien, alguien me ayudará con el aparato este del micro, ¿verdad? Que tenemos que ir aprendiendo a manejarlo. Qué gusto verles, hermanos, y que hayan podido apartar este tiempo para tener este hermoso culto de comunión. Gracias al grupo de alabanza. El Señor les ha inspirado y por lo menos para mí ha sido un hermoso tiempo de bendición. Llena este lugar de tu presencia. Ese es el anhelo y el deseo. Que este lugar no solo esté lleno de hombres y mujeres de Dios, sino esté lleno de la presencia del Espíritu Santo. Esté lleno de la presencia de Dios, para que todos salgamos de aquí fortalecidos, para que todos salgamos de aquí edificados. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, no tengo que toser, ¿verdad? Lo subo, ¿sí? ¿Así? ¿Así? Bueno. Yo tengo que dejarme orientar por los que saben, porque el tema de la electrónica no es de las cosas más fuertes de mí. ¿De qué quiero hablar en esta mañana con ustedes? Hace varios meses que no podemos celebrar la Santa Cena, porque hemos estado más de un mes cerrados, porque aconsejaban que manipular alimentos y tocar cosas era complicado. Gracias a Dios estamos ahora en fase 2, según nombran así los políticos, y como veréis luego hemos tratado de extremar la higiene al máximo para que no estemos tocando las cosas, sino que podamos hacerlo. Pero me parece que es tan hermoso para los creyentes el recordar la cena del Señor, que para mí, sinceramente, es un día especial, es un momento especial. La muerte en la cruz de Jesús es el hecho central de la historia. Algunos lo creen y otros no lo creen, pero es el hecho central de la historia humana. En el cielo, las heridas que le hicimos aquí los hombres serán motivo de adoración. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora la gente puede elegir creer o no creer, pero habrá un día cuando Jesús aparecerá en los cielos, cuando descenderá y la gente va a poder ver las heridas en sus manos, en sus pies. Verán al que traspasaron y ahí lamentarán: ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes? Por eso, hermanos y hermanas, los que hemos sido alcanzados por Cristo Jesús, por el Evangelio, tenemos ya el privilegio de gozar de estas cosas desde ahora en la tierra. Ahora, la cruz de Jesús no fue un tema que surgió así porque en el Imperio Romano se crucificaba a los malhechores. Estaba en el plan de Dios desde el principio. Y estaba dentro de esa sabiduría que solo Dios tiene y que sorprendió al mismo Satanás. En 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer algunos pasajes hoy en día, vamos a recorrer un poco la palabra de Dios, porque el tema de la cruz es tan central que tiene que quedar bien cimentado en nuestras vidas la importancia. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta. Hay cosas de Dios
que el Señor ha tenido ocultos por mucho tiempo. Hay cosas de Dios que el Señor sigue teniendo ocultas. Hay muchas cosas que la gente no entiende. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Porque no todo Dios lo tiene revelado. No todo lo de Dios está al alcance de mi mente. Y una de las cosas que el Señor tenía oculta era lo de la cruz. Dice, voy a volver a leer el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. Esto no es sabiduría humana, esto es sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cosas que Dios había preparado antes de que existiera el ser humano para nuestra gloria. Versículo 8. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera sabido lo que iba a suponer la cruz de Cristo, él nunca hubiera permitido que eso ocurriera. Si los príncipes de este mundo, las autoridades del mundo hubieran sabido lo que suponía la cruz de Cristo, nos dice este pasaje el apóstol Pablo, nunca habrían crucificado al Señor. Porque lo que ellos pensaban que era su gran victoria. Ahora muere el Hijo de Dios. El fracaso del plan de Dios es total y absoluto. Cristo muere. Pero en esa muerte, sin pecado, cargando el pecado de todos nosotros, estaba el plan central de salvación de la humanidad. Porque al tercer día resucitó. Y esa victoria ya ha sido para toda la eternidad. Desde la cruz, a los que hemos creído que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, ya nada ni nadie nos puede culpar de pecado. Ni Satanás, no que no hayamos pecado, pero nadie nos puede culpar. Ni Satanás, ni nosotros mismos. A veces Satanás pone una carga en nuestras vidas que ¿qué vas a hacer tú si al fin y al cabo tú también eres así, tú también haces estas cosas? Ni siquiera Dios nos culpa de pecados, hermanos. Porque como dice Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso que Satanás y las potestades de este mundo creían que iba a ser la total victoria, ha sido la gran derrota. Y ha sido la gran victoria para los creyentes. En Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, Filipenses capítulo 2, 8 y 9, hablando Pablo de lo que hizo Jesús, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo fundamental para poder llegar Jesús a ser lo más alto, que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará, es haber sido obediente. Y obediente hasta el momento de la cruz. Si es posible, pase de mí esta copa, pero sea tu voluntad, Señor. Hermanos, la obediencia es trascendental. Porque la obediencia fue la que levantó a Jesús y nuestra obediencia a sus palabras es lo que nos hará fieles y poderosos. Para Jesús no fue un descubrimiento allá en el huerto de Getsemaní que tenía que morir en la cruz. Cuando Juan el Bautista le vio venir estando en el río Jordán, el saludo que le dio Juan el Bautista, Juan capítulo 1, versículo 29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que quitaba el pecado en ese tiempo era el Cordero que era sacrificado en el templo. Cuando Juan está diciendo, he aquí el Cordero de Dios, está dando la profecía de que Jesús tenía que ser crucificado. Aún Jesús no había empezado su ministerio,
pero ya el primer mensaje fuera este. Para Jesús no fue una sorpresa, para Jesús no fue algo extraordinario que pasó porque en ese momento el Padre se le ocurrió, sino que ese era el plan de Dios desde el principio. Jesús sabía que los pactos que Dios iba haciendo con el hombre se iban quedando obsoletos, se iban quedando caducados. Luego hablaré un momentito de los pactos, ¿no? Pero el último pacto que Dios había hecho era con David, que de su descendencia nacería el Mesías. Y como leemos cuando se instaura la Santa Cena Jesús aquella noche, antes de su pasión, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto no está hecho sobre la ley de Moisés, no está hecho sobre la fe de Abraham, está hecho sobre la sangre de Jesús. En Lucas, capítulo 22, versículo 14 y 15, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuando estaba empezando lo que nosotros hablamos de la última cena, Jesús les dice estas palabras, cuánto he deseado. Porque sabía que ahí se iban a poner las bases de la fe en Cristo Jesús, la base y la señal del nuevo pacto. Y dice el versículo 19 y 20 de mismo Lucas 22. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Se va a derramar mi sangre. Yo voy a tener que morir. Pero es el sello del nuevo pacto. Es lo que hace que el nuevo pacto tenga fuerza y tenga vigor. Para que un pacto tenga validez, tiene que estar corroborado por ambas partes. Y aquí, en este pacto, Jesús hizo su parte, dar su vida. Y a nosotros nos toca hacer nuestra parte, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y ponerse a obedecer. Y cuando esas dos circunstancias se van, nuestra vida es una vida eterna, porque para siempre estaremos con Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de la figura de Cristo y su sacrificio. Ya en el capítulo 4 está la muerte de Abel. ¿Y qué dice Dios a Caín cuando le dice, la sangre de tu hermano clama a mí? La sangre es un poderoso reclamo. La sangre nos asusta, nos sorprende a todos, ¿no? Cuando alguien se hace una herida en la cara y vemos la cara llena de sangre, qué alboroto, ¿no? La sangre causa impacto. Y si causa impacto el que yo me haga una herida en la ceja y me salga sangre, ¿cuánto más causó en el universo la sangre de Cristo? Y si la sangre de Abel clamaba, la sangre de Cristo ha sido una voz mucho más alta, mucho más fuerte, mucho más poderosa. El ejemplo del sacrificio de Isaac que Dios pidió a Abraham, aunque luego lo sustituyó por un carnero. La vida de José, cómo cogieron su túnica preciosa, ese gran regalo de su padre, y mataron un animal, la mancharon de sangre, de tal manera que Jacob pensó que su hijo había muerto, ¿no? La sangre. El símbolo de la sangre, el símbolo del sacrificio, está presente a lo largo del Antiguo Testamento. En el profeta Isaías, hemos leído antes el pasaje del capítulo 53, donde se nos habla de que Él llevó nuestros dolores, por su llaga fuimos nosotros curados, que Él fue inmolado, Él fue sacrificado por nuestros pecados. En el capítulo 7 y 9 de Isaías, se nos habla de que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y también nos dice que y llamaréis su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. El Antiguo Testamento nos lleva, todo el Antiguo Testamento está apuntando al momento de la cruz, preparando
ese mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es fundamental, es trascendental. Es un mensaje crudo, es un mensaje duro. La película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, hace unos años, pues cambió un poco, porque siempre en la perspectiva de las películas de Semana Santa, pues se daba un poco un mensaje lejano, ¿no? Y se veía allí a lo lejos, un poco se vislumbraba la cruz de Cristo. Él, con más o menos acierto, yo no discuto la calidad, pero quiso expresar el tremendo sufrimiento de Jesús durante esas horas en las cuales él fue golpeado, él fue ofendido, él fue coronado de espinas y finalmente crucificado. Pero el mensaje de la cruz es trascendental y el mensaje de la cruz es un mensaje que cada vez se intenta obviar un poco. Pero Jesús lo dijo bien claro: el que quiera venir en pos de mí, que tome su Biblia y me siga. ¿Dice eso la Biblia? No. ¿Qué dice? Tome su cruz y sígame. Y la cruz no es fácil. Y la vida del creyente tiene dificultades, tiene trastornos, tiene peligros. En Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 1, perdón, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pablo, queriendo enseñar a la iglesia de los Corintios, da unas pautas muy claras. Dice 1 Corintios 1, 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos dicen: Señor, queremos milagros. Señor, vuelve a multiplicar el pan y los peces. Señor, vuelve a hacer estas obras prodigiosas de que el ciego recobre la vista, de que el paralítico se ponga a andar. Señor, queremos milagros. Los griegos decían: queremos sabiduría. Señor, yo quiero entender las cosas. Yo quiero entender cómo tú haces las cosas. Yo quiero entender por qué tú haces las cosas. Yo quiero saber. Y Pablo dice: el tema no son los milagros, ni el tema es lo que yo sé o lo que yo no sé. El mensaje auténtico, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es una locura. Porque el Antiguo Testamento dice: maldito el que es colgado en una cruz, en un madero. ¡Maldito! ¿Cómo nosotros vamos a predicar un mensaje de alguien que la misma Biblia dice que es maldito? Pero es que Jesús se hizo maldito por mí. Y para los griegos eso es un disparate. ¿Cómo el Hijo de Dios va a morir de esa manera? Los dioses en la mitología griega tenían permiso para hacer lo que les diera la gana. Ellos podían saltarse las leyes. Jesús no se saltó ninguna ley. Jesús dice: yo no he venido a anular, a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y por eso los judíos tenían problemas, porque solo querían la parte hermosa, la parte alegre. Todos queremos estar sanos, todos queremos tener buen trabajo, todos queremos tener a nuestra familia contenta, todos queremos llevarnos bien con todo el mundo. Todos queremos la vida de esa manera, pero sin embargo a veces la vida es de otra manera. Y en 1 Corintios 2, 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos escuchar, hay grandes predicadores en YouTube, en Internet podemos escuchar grandes predicadores. Personas que hablan con mucha sabiduría. Hermanos, no está mal, está bien. Muchas de las cosas que dicen son verdad. Pero hermanos, si el centro del mensaje no es la cruz de Cristo, ahí no hay poder para salvación. Y lo que Cristo ha venido es a salvar a los hombres. Lo que Cristo ha venido es a salvar a la humanidad. En el bautismo, cuando nos bautizamos, nosotros imitamos
la muerte de Jesús. Estamos sumergiéndonos en el agua y volviendo a salir. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos recordando el sufrimiento de Jesús y estamos anunciando que Jesús va a volver. Estamos recordando que ese pan representa el cuerpo de Jesús, que fue golpeado, que fue maltratado. Y cuando tomamos ese sorbo de vino, estamos recordando la sangre de Jesús que fue derramada. Y no es algo que es una costumbre. La Santa Cena no es un rito. La Santa Cena no es una cosa más de la Iglesia, sino que tiene que ser el mensaje central de la Iglesia. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando que Cristo ha muerto en una cruz, que nuestro Señor ha pasado por el tormento más duro de su tiempo y de su época. El mensaje para el cielo es que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el mensaje para la tierra es que Cristo ha sido crucificado por mis pecados, por tus pecados. Ese es el mensaje que puede traer salvación al mundo hoy en día. Un mundo que anda descarriado, un mundo que anda diciendo, bueno, tratemos de no hacer daño a nadie, ¿y qué más da? Todos tenemos defectos, todos hacemos cosas, pero un mundo en el cual el mensaje que necesita es la cruz de Cristo tiene que ser vivida realmente en tu vida. Hay muchas invitaciones a un evangelio de promesas. Hay una edición de la Biblia que se llama la Biblia de la edición de las promesas, ¿no? Que bueno, todo lo que pone es verdad, pero han hecho una cosa. En esa Biblia han resaltado los versículos que son promesas del Señor, para que tú te fijes más en eso, cuando vemos algo que está en otro color, ¿no? O hay la Biblia del pastor, que todos aquellos versículos que le va bien al pastor para que tenga, están resaltados. Hermanos, la Biblia dice que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para el rey. Yo no creo que la Biblia sea la Biblia del pastor y otra sea la Biblia de las mujeres y otra sea la Biblia de los hombres y otra sea la Biblia de las... Yo, hermanos, creo que tenemos que coger todo el mensaje de la palabra de Dios y aplicárnoslo todo. No aceptemos un evangelio parcelado. No aceptemos un evangelio a trocitos, un evangelio en el cual la cruz de Cristo no es el centro, y no he visto ninguna Biblia que diga el mensaje de la cruz. De eso no he visto ninguna Biblia. No sé si hay, pero yo no he visto. A lo mejor ustedes la ven, pues me lo corrigen luego y yo ya no lo digo más esto. Pero de esa Biblia no he visto ningún mensaje. Pero cualquier creyente sabrá que ese mensaje es así. Hay Biblias de milagros también, ¿eh? Hay muchos tipos de Biblias, ¿eh? Ya pronto nos vamos a parecer a aquellas mesas que había en el templo donde se negociaba mucho, ¿no? Pues hay mucha gente que está haciendo muchos negocios con la Biblia. Hermanos, pero el mensaje central es la cruz. La iglesia es un lugar de hombres y mujeres redimidos por la cruz de Cristo. Lo que nos ha sacado del mundo ha sido la cruz de Cristo. Si nos ha sacado un predicador, lo siento, estás más perdido que una cabra en un garaje, estás totalmente perdido. Es la cruz de Cristo. No te saca ningún hombre, ninguna mujer, sino Cristo. Ahora, ¿cómo afecta la cruz en nuestra vida personal? ¿Cómo vivo yo esa realidad de la cruz de Cristo? Porque si decimos que celebrar la Santa Cena no tiene que ser una costumbre, ni un rito, ni nada parecido, entonces es porque lo que yo celebro cuando participo de la Santa Cena tiene que formar parte estrecha de mi vida. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero tú todavía crees en la Biblia. Pero tú crees que este mensaje de Jesús sigue siendo real. Pero tú vas a la iglesia. Pero tú todavía haces estas cosas. Hermanos, sí, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es verdad que hay gente que ya menosprecia todas las cosas de la fe, menosprecia el mensaje del Evangelio. Es verdad que a veces los evangélicos somos los peores mensajeros del Evangelio, porque si alguien me ve aquí hoy predicar, pero luego esta tarde pues me ve insultando o blasfemando o peleándome con mi mujer o con alguien o haciendo, ¿cuál va a ser mi testimonio? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. La cruz de Cristo no es para que ahora pasemos un rato entrañable celebrando la Santa Cena, participando, recordando, agradeciendo al Señor, pidiendo que tu presencia lo llene todo, que lo llene todo, todos los días, en toda mi vida. Eso es vivir la vida cristiana. Y el versículo 21 y 23 de este mismo pasaje, 1 de Pedro 2, 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La vida de Cristo fue sin pecado, es el único, porque no hay justo ni hay un uno, solo Él fue justo. De los demás que hemos vivido en la tierra, ni uno solo ha quedado justo. ¿Qué significa la cruz de Cristo en mi vida? El perdón de los pecados, ¿no? El perdón de los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La segunda cosa es la cancelación del acta de mis delitos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y es un texto que a veces no entendemos porque no vivimos en el contexto del siglo I. Pero en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando un preso, un detenido, era justiciado, se ponía al lado donde él estaba crucificado en el caso de la crucifixión o cualquier otro, los delitos por los cuales estaba crucificado. ¿Qué son los delitos que para nosotros nos tienen alejados de la presencia de Dios? Los pecados, ¿no? Pero dice Pablo en Colosenses 2:14 que el acta de los decretos, todos mis pecados, esos los ha clavado Jesús en la cruz. Y Él se ha puesto delante. De tal manera que la cancelación del acta de mis pecados ha sido fulminante en la cruz. Él ha clavado ahí el acta de mis delitos y han desaparecido porque Él ha cargado con ellos. Y la tercera cosa es la seguridad de la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el regalo de Dios. Eso es lo que la cruz significa en mi vida. En primer lugar, que mis pecados han sido perdonados, que el acta de mis pecados ha sido clavada en la cruz y anulada, y que por la gracia de Dios yo tengo vida eterna, porque Jesús ocupó con su cruz mi lugar. Ahora, ¿por qué pensamos que Jesús ocupó el lugar central en el Calvario, en el Gólgota? Nos dice la Biblia que pusieron un ladrón a su izquierda y otro ladrón a su derecha. ¿Acaso fue porque se le ocurrió que así fuera al centurión que estaba gobernando, el militar que estaba dirigiendo la ejecución? No, hermanos, todo tiene un porqué, y es que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Siempre tiene que ser el centro, el eje sobre el cual funciona nuestra vida. No una cosa que la agarramos cuando necesitamos, sino el eje. La cruz nunca debe de ser un amuleto. Veo que mucha gente lleva una cruz. Un crucifijo mejor no llevarlo porque Jesús ya no está clavado en la cruz, ¿no? Algunos llevan una cruz, algunas son muy bonitas, algunas son muy valiosas. Pero hermanos, la cruz no tiene que ser un amuleto.
Hay deportistas que se besan en la cruz cuando van a correr y tal. Mirad, si no han entrenado mucho no les va a servir para nada. La cruz no es un rito ni es un amuleto. La cruz tiene que ser el centro de nuestra mente y nuestro corazón. El equilibrio. Había un pastor que fue ejecutado por Hitler porque él denunciaba las atrocidades que Hitler estaba haciendo antes de que, cuando él estaba haciéndola y cuando todavía era gobernante. Se llama Dietrich Bonhoeffer, y él decía que nuestra salvación es gratuita, pero no es barata. Es verdad que la salvación es gratuita. No tenemos que hacer nada más que creer en Cristo Jesús y decir: Señor, creo en ti, perdona mis pecados y a partir de ahora quiero vivir conforme a tu voluntad. No es necesario nada más. No tengo que ir de rodillas de aquí a mi casa. No tengo que sacrificarme en esto. No tengo que hacer esta obra de penitencia o aquella obra. Es suficiente con eso. Es gratuita, pero no es barata. Porque a Cristo le costó derramar hasta la última gota de su sangre. No es barata la salvación. Sí es gratuita porque la da el Señor, pero no es barata. Y hermanos, en unos minutos, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a participar de la Santa Cena. Démonos cuenta que ese pacto que Jesús selló con la cruz es un pacto que ha alcanzado 2000 años después prácticamente. Seguimos teniendo esa seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Seguimos teniendo esa seguridad de que un día estaremos en el cielo con el Señor. Seguimos teniendo esa seguridad de que algún día todo ojo le verá y todos tendrán que doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de poderlo hacer ya hoy. Para nosotros no va a ser una sorpresa, va a ser un motivo de gozo, de júbilo y de alegría. Por eso, hermanos, preparémonos para que sea una expresión de nuestra entrega al Señor, de nuestra dedicación a Cristo, de nuestro compromiso a aceptarle como el que guía toda nuestra vida. Y si alguien nunca ha hecho esta oración de fe, yo le invito en esta mañana. Cristo ha muerto en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no es algo para un ratito antes de morirme. La salvación es la mejor manera de vivir en la tierra. Yo diría que es la única manera de vivir bien en la tierra. Por eso, si alguien nunca ha hecho esta oración y en esta mañana el Espíritu Santo está removiendo cosquillas en tu estómago, en tu pecho, o haciendo que tu corazón lata más deprisa, yo te invito a que pongas tu vida en las manos del Señor, a que pidas perdón por tus pecados y a que sepas que no tienes que cargar con ellos porque Cristo los ha cargado en la cruz. A que sepas que ni tú mismo tienes que acusarte porque Cristo Jesús ha perdonado todos tus pecados. Y a los hermanos que ya habéis aceptado al Señor, levantar vuestra oración dándole gracias al Señor. Pero por aquellos que nunca han aceptado a Jesús, en esta mañana yo les invito, no dejes pasar esta oportunidad de tener la decisión más importante de tu vida, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Te invito a que repitas conmigo, si así quieres, si así lo sientes, esta oración, y les invito a ponerse en pie y vamos a orar al Señor. Aquellos que nunca habéis aceptado a Jesús como vuestro Señor y Salvador, yo os invito a orar. Señor Jesús, gracias por un amor tan grande. Gracias porque siendo yo un pecador, una pecadora, tú has muerto por mis pecados. Señor, perdóname. Ayúdame a andar a partir de ahora en tus caminos. Que tu Espíritu Santo ilumine mi vida y me dé la fe para andar conforme a tu voluntad a partir de ahora todos los días de mi vida.
que en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Con una oración como esta, tú puedes entregar tu vida a Jesús. Esto es fácil, porque lo difícil lo hizo Jesús. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, yo le invito a que al acabar esta reunión, pues venga y hable con un servidor o con alguno de los ancianos o responsables de la iglesia. Queremos orar por ti y queremos animarte a vivir esta vida de fe. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.